Bienvenido, bienvenida mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Ya he desarrollado mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Está buenísimo, así que te invito a conocerlo. Lo puedes ver en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Viene con una guía de trabajo también y estamos viendo por qué ves el mundo de la manera en que la ves, cómo transformarlo también, transformar tus creencias limitantes, trabajar en tu gestión emocional, trabajar en la comunicación también. Está muy lindo el curso, así que te invito a conocerlo. Hasta el 15 de noviembre va a estar con un 15% de descuento. Y también esta semana voy a estar sorteando uno de esos cursos, así que si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle a la campanita. Dale un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo en particular, este curso. Así que vamos a ver qué está pasando aquí con Piscis. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y vamos a comenzar a mirar. Bien, Piscis, tu persona especial está arriba, tiene el caballero de espadas. Esta persona quiere hablarte, quiere comunicarse contigo, posiblemente a través de algún mensaje de texto, vía WhatsApp, vía redes sociales, ¿ok? Quiere comunicarse acerca de quizás verte o proyectarse en algo contigo. Con este 2 de bastos, es como que algo está planeando. ¿Bien? Puede estar planeando esta comunicación o en esta comunicación te va a decir que te quiere ver. Tenemos un 5 de espadas al reverso. Hay algo que le da miedo, hay algún motivo por el que le da miedo hacer esto, quizá conversarte, pero tiene deseo de reconciliación y el deseo también de poder perdonar cualquiera sea la situación que ha pasado entre ustedes. Bien, la carta del 5 de espadas también son los mecanismos de autosabotaje. Pueden haber pasado algunas discusiones entre ustedes o alguna especie de separación también puede ser. Tenemos la carta del juicio al reverso, claro, efectivamente. Puede haber habido alguna separación. Entonces, está estancada esa idea de reconciliación también. Y tu persona se quiere librar de eso. Quiere tener una claridad, quiere tener alguna especie de felicidad contigo. Entonces está ese deseo de volver a verse, de enviar tu mensaje para que se vuelvan a reencontrar y puedan hablar un poco, ¿no? Posiblemente esto es lo que tú estás deseando también con esta carta del 9 de copas. Tenemos el 4 de bastos. Tú también quieres unión, estabilidad, hasta incluso posible matrimonio con esta persona. ¿Qué está pasando en esta lectura, Piscis? Qué linda, qué maravilla de lectura. Tenemos el 10 de copas. Tú te puedes imaginar, pero muertísimo de la risa o muertísima de la risa, casándote con esta persona. Tú la ves como un sueño hecho realidad. Es una persona que te da pura felicidad, ¿ok? Tenemos el 3 de copas, celebración también, y la carta de la fuerza. O sea, tú también te estás reteniendo de manifestar esto. Vamos a ver qué pasa. La carta de la torre al reverso. ¿Qué le pasa a ambos que tienen un poco de miedo de hacer los cambios necesarios que tienen que hacer para tener esta unión? Quizá dar el primer paso, hablar, por ejemplo. Quizá soltar algo para que pueda manifestar esta conexión. Sin embargo, esta persona quiere definitivamente comunicarse contigo. Quizá tú también te estás restringiendo de hacerlo, pero tú tienes muchas cartas de copa. Las emociones pueden ser muy intensas para esta persona, o sea, hacia esta persona. Y vamos a ver qué siente esta persona por ti. Carta del diablo al reverso. Algo está cortando, soltando algo, conexiones kármicas con esta persona. También recuerden, tomen la lectura como resuena. Puede ser una lectura espejo también. Ok, esta persona posiblemente está soltando alguna conexión kármica para ir hacia ti. Alguna dependencia emocional, por ejemplo. Ya no quiere más estar en el lugar donde está porque está en falta, está en ausencia de algo importante para sí. Entonces está saliendo a buscar las 2 copas que le faltan para llegar del 8 de copas al 10 de copas.
Esta es una búsqueda, una conexión espiritual también. Vamos a ver. Reina de espadas, efectivamente nos habla mucho de cortar cosas aquí. Tu persona está cortando ciertas cosas porque todavía tiene la esperanza de estar contigo, también conectarse con su autenticidad. Es como que esta persona está cortando la toxicidad en su vida para ir a perseguir sus sueños también, ¿no? ¡Qué lindo! Vamos a mirar un poco más. Tiene que sanar un poco, eso sí, ¿no? Posiblemente cualquiera sea esta energía del diablo ha sido muy dolorosa para esta persona. Sin embargo, ya lo ve todo claro. Lo peor entre ustedes ya ha pasado y ahora esta persona está soltando estas espadas. Mira, estas espadas muy dolorosas. Está posiblemente haciendo este cambio que tanto se resistió a hacer para poder ir hacia ti. Qué linda lectura. Yo veo mucha emoción aquí, el cariño muy auténtico entre ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, Piscis, que nosotros en Chile decimos ¿qué onda? ¿Qué onda esta lectura? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eso para mis amigos extranjeros que están escuchando, para que conozcan un poco del dialecto chileno. ¿Qué onda? ¿Qué onda está pasando en esta lectura? Miren las cartas que cayeron. 6 de bastos, la carta de la victoria. As de espadas, la carta de la comunicación y la claridad mental. La emperatriz, hasta el divino femenino está aquí. Y el caballero de copas. Quiero gritar, pero no puedo, los voy a dejar sordos, pero ¡ah! Tenemos aquí Piscis, mira qué belleza de lectura. Esta persona, bien, tanto tú como esta persona, puede ser cosa de ambos, ¿no? Están dejando estos procesos difíciles atrás, este restringirse. Siento que ambos quieren salir victoriosos y quieren nutrir esta relación y dar luz a esos pensamientos, esa comunicación que tanto estaban esperando. Qué linda lectura, por lo menos hasta ahora está muy bien. Queremos darte recomendaciones también, así que vamos a mirar un poco más de forma profunda. Me gustaría ver, muchas gracias, guías espirituales, me encantaría ver, por favor, qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Siento que ambos tienen muchas ganas de hablarse y manifestar algo entre ustedes. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué somos así los humanos nosotros? Nos cuesta tanto a veces. Bien, vamos a ver. Nos dice, ¿vale la pena esperar por esto? Conocerse, puede ser que sea una persona con la que se estén, entre comillas, conociendo un poco. Y también se quieren seguir conociendo. Mantén una mente abierta porque tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual y expectativas. El amor no requerido. Acá alguien siente que su amor no es requerido aquí. Bien. O alguien ha sido empujado hacia afuera. Quizá eso tiene que ver con los mecanismos de autosabotaje de esta persona especial. Y nos dice confía. Una más. Confía, matrimonio, incluso posiblemente con esta persona, bueno, para los que no se quieren casar, por ejemplo, un poco de mayor nivel de compromiso. El retiro, tiempo de desconectarse del mundo. Por eso también nos hablan un poco como de volver a comunicarse, ¿no? Hasta incluso podría ser recomendable que pasen un tiempo a solas, quizá en un viajecito o algo por el estilo, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Está muy linda, muy interesante esta lectura. Me gustaría ver también, muchas gracias, guías espirituales, ¿qué les podemos recomendar a nuestros amigos de Piscis? Yo te veo emocionalmente bien envuelto en esto, o envuelta en esto. Ve a esta persona como un sueño hecho realidad. Esta persona tiene características muy bonitas. Bueno, nadie es perfecto tampoco, pero se entiende. Dice, enciende la luz de tu corazón. Ok, esta carta nos quiere decir, busca experiencias donde tú hayas vivido lo que es el amor y refleja eso. Es como que en el fondo esta carta te dice, recuerda esos momentos de amor y vuelve como a revivirlos, a volver a sentirlos, porque te ayudan también a elevar tus vibraciones. Sé auténtico, hablamos un poco de la autenticidad con la carta de la estrella. Sé real y sé honesto, verdadero con lo que tú sientes. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, vuelve a encontrar lo que tú amas, reevalúa tus deseos. Eso tiene que ver con dónde estamos entregando nuestra energía. Un toque físico.
Un cariño puede significar tanto también para una persona. Considera tus bases, ¿no? Y mira qué tan comprometido estás con el amor. Esto tiene que ver con Piscis. Esta puede ser recomendación para ti o para tu persona especial, ¿no? Así que tómalo como resuena. Evalúa desde dónde estás amando también. Evalúa dónde estás entregando tu energía. Y evalúa tus deseos. ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde estoy entregando mi energía? ¿Qué es lo que tenemos que soltar, no? ¿O qué es lo que tiene que soltar esta persona que es poco auténtico y que está desconectado desde el amor? Bien, para conectarnos con esa versión más auténtica de nosotros mismos, ¿ok? Vamos a ver algunas iniciales, quizá incluso nombres. Bien, tenemos una E, tenemos dos O, una D, una S, una R, una P. Recuerda que esto puede ser tu nombre, el nombre de tu persona especial, apellido también, así que tómalas siempre como resuenan o alguna letra que sea especial para ti, ¿ok? No necesariamente tienen que resonar contigo. Muchas gracias, guías espirituales. Bueno, y cuéntame en los comentarios si es que alguna de estas letras resonó con ustedes, me encantaría saber. Muchas gracias, guías espirituales, me encantaría saber qué números, fechas quizá pueden ser relevantes para nuestros Piscis durante este periodo. Tenemos un 2, un 4, un 5 o un 3. Mira, tuvimos una progresión muy parecida con la lectura de Acuario. 2, 3, 4, 5. Esto significa toma tiempo o va progresando, ¿no? Así que también lo podemos tomar desde ese sentido. O quizá también estás viendo números progresivos, ¿no? Las 12:34, por ejemplo. El número 45 puede significar algo para ti. El número 23, me gustaría ver qué más. Bueno, también los números te pueden significar algo de forma independiente, así que como siempre, tómalos como resuenen. 35 puede ser algo significativo para ti. 34, 53, 24 insisten. El 4 y el 3. Las vamos a dejar ahí, así que siempre tómalas como te sirven, como te resuenen los números. Y vamos a ver qué signos pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Libra, un Tauro, un Escorpio, un Aries. Bien. Qué linda lectura, Piscis. Posiblemente la mejor lectura que hemos tenido esta semana, así que bendiciones. Ya viene todo esto. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Piscis hacia Piscis. Como siempre, también puede ser una lectura espejo. Si es que no está resonando contigo, mira el signo lunar de tu ascendente o también el de tu persona especial, porque puede ser que tenga una lectura espejo. La rueda de la fortuna, esto es parte del destino. Hasta incluso me hablan de quizá algunos contratos, no necesariamente kármicos, pero contratos de alma que ya se están manifestando ahora. Tenemos la rueda de la fortuna como algo positivo. Cualquier espacio de soledad, retraimiento, dificultad, siento que loca lectura. Siento que ambos dos se sienten muy solos, ¿no? Es como que se siente mucho quizá esta distancia, pero acá tu persona está pudiendo sobrellevar estos obstáculos, conectándose de forma más profunda con sus deseos. La vida lo está demandando de esa forma, el universo lo está haciendo así para que tu persona gane el valor de dejar de tomar malas decisiones con la carta de la justicia. Y mira, ahí está la reconexión. ¿Sí? Bueno, sin duda viene comunicación pronto a tu camino. Vamos a tener la invitación a tener una comunicación abierta. Bueno, no todas las lecturas se tratan de quedarnos ahí esperando a que esta persona haga el primer paso, pero si es que tú lo estás sintiendo así, puedes tomar el primer paso tú también, ¿no? Como les digo, tómenlo como resuenan de una forma u otra. Hay nuevos inicios, nueva comunicación, mucha más claridad acerca de la conexión con esta persona. Tenemos muchas cartas de almas gemelas o incluso llamas gemelas, y es como que por más que se intentaran separar o pasaran muchas cosas entre ustedes, bueno, todo pasa en tiempos divinos, ¿no?
En tiempos divinos también se vuelven a reunir. La rueda de la fortuna está a nuestro favor en este sentido porque está bien puesta, ¿no? Qué linda lectura, Piscis. Bueno, como siempre, no todo tan facilito, porque aquí habían alguna resistencia al cambio, quizá alguna especie de confusión, pero viéndolo tu persona con mucha más claridad, no tiene por dónde, ¿no? Son muchas cartas muy lindas para ustedes, así que bendiciones. Vamos a preguntar de todas formas si es que esta conexión es conveniente para ti, así como por las dudas, ¿no? Porque se ve como todo comienza a fluir. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Piscis. Nos dice, pide ayuda a los demás. Comunícate claramente. Nuevamente, cartas de comunicación en tiempos divinos. No necesitas preocuparte, Piscis. Quizá ahora, hoy, no es el tiempo correcto, pero sí en el futuro próximo. O sea, no estamos tan lejos de llegar a esta comunicación. Te dice, bueno, busca una nueva dirección. Esto también significa buscar una nueva forma de comunicarse y de hacer las cosas también. Y el camino del compromiso, la balanza. En tanto entrego como me permito recibir, siempre el compromiso más importante va a ser el que tienes tú contigo mismo, pero esta carta también nos indica reciprocidad. ¿Bien? Elige una nueva dirección, una nueva forma de hacer las cosas, ya sea como eso te resuene. Ahora tranquilos, quizá el momento correcto no es ahora ya, esta semana, pero sí en tiempos divinos, en tiempos perfectos, esta comunicación llega a ti y posiblemente es la comunicación que tanto estábamos esperando, porque ya los dos se dejan de restringirse y comienzan a abrirse paso a la comunicación. Qué linda lectura, mis queridos amigos y amigas de Piscis, ¿ok? Cada uno siempre tómenlo como resuene. Vamos a dar un último consejo. Muchísimas gracias por estar acá. Espero estar ayudándote con esta lectura, Piscis, acompañándote un poco con este proceso, que te dé un poquitito de optimismo también, si es que eso es lo que tú deseas para ti, ¿ok? ¿Qué nos dice? Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones, ¿ok? Las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad y mantén los pensamientos positivos porque están a punto de dar frutos. No te des por vencido. ¿Qué nos dicen estas tres cartas? Rapidito, Piscis, es que tú decides cómo sentirte de acuerdo a las creencias que tienes en tu cabeza. Entonces posiblemente, en tu cabeza, en tu mente, entonces limpiar la mente de las creencias limitantes, limpiar la mente de aquellas creencias que no te están sirviendo para el propósito de tu crecimiento personal y son aquellas creencias que te desempoderan. Bien, entonces esto también te invita a cuidar tus palabras. Los pensamientos están como en palabras, por así decirlo. Entonces trátate con cariño. Cuando nos dicen ten cuidado con lo que dicen, no es para asustarnos, así como no digas nada ya porque todo te puede salir como el tiro por la culata, pero ¿qué nos quiere decir esto? Que principalmente nosotros proyectamos a través de nuestras palabras, manifestamos a través de nuestras palabras. Entonces, ocúpate de ocupar las palabras que sí te sirven para expandirte, que sí te sirven para crecer, que sí vienen desde el amor, que sí vienen desde tu autenticidad. ¿Bien? Y principalmente aquí, Piscis, mantén los pensamientos positivos. Ya viene lo que estábamos esperando. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Te invito nuevamente a participar en el sorteo del curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente de suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y también, si es que lo quieres adquirir, está con un 15% de descuento hasta el 15 de noviembre. Así que te invito a entrar a mi sitio web. Infinitas gracias por estar acá. Que tengas un maravillosísimo día. Un abrazo desde el alma. Namaste.